No es de asombrarse que una de las mujeres más poderosas de México, quien ha sido odiada, venerada, temida y alabada por toda la nación, sea Elbester Gordillo. Esto sin importar su situación política y de vida actual. Desde hace años es bien sabido que este personaje es una de las mujeres más poderosas de toda América Latina. Su influencia ha sido tal que su modelo de educación ha sido utilizado por diversas naciones al sur de México. Sin embargo, las razones por las que ha logrado posicionarse como tal tienen un trasfondo que muy pocos se atreverían a explorar. Antes de continuar, queremos aclarar que los diversos testimonios presentados en este video son totalmente anónimos por protección a quien reveló tan inmunes actos. Cuando Ernesto Zedillo asumió el poder en 1994, uno de sus planes era deshacerse de la maestra Elbester Gordillo, quien desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, le había hecho la vida de cuadritos mientras él era el titular de la Secretaría de Educación Pública. Durante sus primeros años como lideresa del CENTE, Elbester Gordillo siempre había maniobrado con éxito en la política nacional, esto gracias al apoyo del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Conforme avanzaba el sexenio de su protector, la maestra comenzó a ver las debilidades de Salinas y tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, cuando Zedillo fue elegido como candidato sustituto, Elbester creyó que su fortuna le estaba haciendo una mala jugada. Zedillo resultó elegido como presidente de la República. La maestra supo que su suerte estaba echada y que era el momento de hacer algo para contrarrestar los malos designios, y no era para menos. Desde el primer momento de su gobierno, Zedillo mandó un mensaje claro a la lideresa del CENTE. Es mejor que se vaya del país. Elbester sabía que el gobierno federal planeaba realizar auditorías a su persona, a la dirigencia del gremio magisterial y a sus allegados más cercanos, pues los recursos que obtenían del erario federal eran multimillonarios. Cuando la maestra supo que el gobierno de Zedillo indagaba en sus cuentas y en la de sus socios, también comprendió que estaba en peligro su poder y su libertad. De manera urgente, citó a los miembros de su equipo más cercano y se los llevó fuera del país. Elbester y sus asesores intentaron encontrar una salida ante las amenazas que les eran enviadas desde Los Pinos. Todo parecía indicar que el nuevo presidente había de terminar con el reinado de la magisterial chapaneca. Llamó a sus colaboradores más cercanos y les dijo que irían hasta un lugar lejano en África, uno de los viajes más importantes de su vida, donde buscarían una solución a la difícil situación en la que se encontraban. Elbester Gordillo ha tenido una predilección por el culto negro, misma que cuando llegó a la dirigencia nacional del CENTE, la llevó a relacionarse con un grupo de santeros cubanos quienes la introdujeron en las prácticas religiosas. El problema es que no se trataba de hacer un hechizo normal, sino de controlar al mismísimo presidente. En el caso de Zedillo, para saber exactamente qué era lo que necesitaba y calmar sus ánimos, había que diagnosticar su aura, sus fijaciones, todo lo que le gustaba y disgustaba. Para eso se tomaron fotos, se hizo su carta astral y esto lo estudiaron videntes y médiums para ver sus demonios y vicios y debilidades. Se diagnosticó que el presidente tenía ciertos temores y debilidades, que dormía poco y que tenía miedo al fracaso. Encontraron que el espíritu de un animal podía apoderarse del pensamiento y la conciencia de Zedillo, el espíritu de un león. Elbester Gordillo se trasladó al mercado popular de Marruecos. Ciertas amistades de Chiapas le habían dicho que la lectura de caracoles era lo que necesitaba para encontrar a quien le ayudaría a resolver su problema. La acompañaron un par de sus principales colaboradores, quienes no sabían exactamente a lo que iban, pero que llevaban el diagnóstico astral y una serie de fotos de Zedillo de todos los tamaños, de perfil, de frente, de cuerpo entero. La única que sabía con claridad de la misión era ella misma. La maestra y sus acompañantes caminaban por el callejón de la lectura de cartas. Los increpó una persona que, con un pésimo español, les dijo: «Tú estás buscando evitar que tu emperador te mate. Conmigo está la respuesta». Y los llevó con alguien que sabía leer los caracoles. Eran 19 caracolitos pequeños y cuando los aventaban sobre un embudo de cobre caían en la base y se formaban figuras. Lo primero que se formó fue la bandera de un país, la de Nigeria. Quien leía los caracoles con la ayuda de un traductor le dijo a la maestra que ella era una persona terriblemente mala, que los caracoles no detectaban ningún ambiente de cariño y que su vida era de venganza y persecución, y que por eso había llegado hasta ahí. Durante la segunda lectura le dijo que era un sacrilegio para su religión lo que le iba a decir, porque se trataba de trabajos infernales con un alto mando de complicación, porque su alma iba a quedar comprometida. La segunda figura que los caracoles formaron fue la melena de un león. El traductor dijo que se trataba del trabajo más peligroso del vudú, el sacrificio de un león. Dijo que esto no era el problema, sino lo que vendría después, que viviría sujeta a la vida de un animal,
que no tendría una vida de meditación, sino de instintos, y que cada día que pasara esto iba a ser más fuerte. Y aventaba los caracoles y se formaba la figura de una persona rara, con una especie de penacho. Era el brujo. En otra ocasión, se formó una especie de montaña, y en la última tirada se reflejaba un mandril. Fue cuando dijo que sabía dónde era: Badashat, el santuario de los brujos del vudú, los más poderosos y apegados al oscuro, los únicos que podían hacer el trabajo con un león. Al terminar la última lectura, quiso tocar a la maestra, explicando en un español muy malo y un inglés pésimo que quería tocarla porque en los caracoles no se veía reflejada su alma, su cuerpo estaba vacío, aseguró el lector de caracoles. Después de recibir esta información, el grupo contrató un guía y se trasladó a Nigeria. Llegaron al lugar indicado al amanecer. Entre la gente que se dedicaba a la brujería, cuando son los mejores, no preguntan mucho sino lo esencial. El ayudante le fue a decir al brujo que había unos clientes. Se trataba de un hombre negro, pequeño, desdentado, flaco y viejo, con las manos delgadas, las orejas con aretes, con una especie de penacho y un bastón. Lo primero que preguntó fue si el trabajo que se requería era para el jefe de una tribu, y pues sí, era para el presidente de la república. El trabajo costó alrededor de $45,000. El brujo preguntó simplemente si el color de los ojos del jefe de la tribu era café. Eso fue todo. El brujo dijo a través del intérprete que iba a tardar un día en cazar ese tipo de león, que debía de ser un macho, activo en la procreación y que hubiera pasado ya un 70% de su vida. Debería, dijo también, tener la dentadura completa. Explicó que el animal iba a ser torturado y degollado para que no muriera rápido, y que trataría de transportar todo su coraje y su energía hacia el Bester Gordillo. El brujo le dio a la comitiva algunas indicaciones y lo citó al día siguiente, cuando el sol se estuviera ocultando. Al día siguiente, al presentarse, siguiendo las instrucciones que se les había dado, que el Bester no se bañara, que no dejara caer un solo cabello y que trajera un cambio de ropa. Le dijo que si estaba arreglando, llevara la toalla porque la iba a necesitar. Cuando llegaron había 10 personas sacrificando al león. En ese momento comenzaron a quitarle la piel entre todos. De una manera sorprendente, la pusieron sobre la piel de una vaca y recolectaron la sangre. Inmediatamente después, metieron a la maestra en una choza de paja y barro. Sin quitarle la blusa ni el short, le empezaron a untar los testículos del animal, las vísceras y la sangre. Le amarraron la piel de la fiera con las pezuñas, le dibujaron diversos signos. Todo esto mediante muchos cánticos. Afuera se escuchaban los gritos de diversos animales, quienes dijeron eran mandriles. Una hora después, el brujo se caía de cansancio. Se tenía que ayudar con un bastón para pegarle la piel del león. El ritual consistía en transmitir la fuerza del león a el Bester. Lo que se veía que era una transformación asombrosa. No se veía una mujer desvalida, como llegó, sino una mujer fuerte. El ritual duró cerca de una hora. Después la colocaron junto a la pared y la levantaron poniéndola en una especie de pedestal donde no tocaba el piso. Debajo de sus pies pusieron diversas figuras de barro negro y hierbas. Le pidieron que agarrara fuerte una de las fotos del presidente Cedillo, que la abrazara y que dijera 7 veces lo que deseaba. El brujo estaba muy excitado, no dejaba de bailar, daba pasos hacia atrás, para adelante y hacia los lados mientras cantaba. Ella se desmayó y estuvo cerca de una hora sostenida de los brazos, con la piel de león amarrada al cuerpo. La sangre y las vísceras que caían al suelo se las volvían a embarrar. Era una mezcla que olía espantoso y que atraía una cantidad impresionante de moscas, las cuales se posaban sobre la salea del león, en cuyo hocico estaba la toalla sanitaria de la maestra. Cuando despertó, el Bester intentó rezar, pero el brujo la bofeteó. Le gritó reclamándole. Ella se enojó y también comenzó a gritarle, tratando de quitarse todo de encima. El brujo le agitó un manojo de hierbas en la cara y ella se volvió a desvanecer. Minutos después, la maestra reaccionó y en el momento en que la bajaban y le quitaban la piel de león, trató de limpiarse la sangre y el lodo. Quiso borrar los signos que se le habían puesto en la piel, pero no pudo y comenzó a preocuparse. El intérprete dijo que era mejor no tratar de quitarse nada, que el espíritu del animal ya se le había pasado y que dejara los círculos, triángulos, flechas y demás figuras que se le habían hecho en la parte superior del cuerpo con la pezuña del animal. Ya después se le quitarían solas. Todo duró como 4 horas. El brujo tomó una actitud de burla. A través del intérprete dijo a ella que no tenía idea de lo que le iba a costar esto, que no se trataba de dinero, sino que iba a pagar con lo que más le iba a doler, con lo más querido. La instrucción del brujo era que tenía que dejarse un día completo las vísceras que le habían embarrado y atado en los dedos, las manos y las orejas. Le dijo que no se preocupara, porque después de un día se le iban a borrar solos. Y así ocurrió. Al día siguiente ya no tenía nada. Varias horas después del ritual, recibieron una llamada en el teléfono satelital que había rentado previamente. Era de la secretaria particular de la presidencia, quien dijo que era el presidente Cedillo que quería hablar con la maestra. El presidente le dijo:
Güerita hermosa, necesito hablar contigo. El hechizo de transmisión del poder del león empezaba a funcionar. Poco tiempo después del viaje, uno de sus nietos, Francisco Fujiwara Montelongo, falleció de manera trágica mientras jugaba con otros niños en el elevador del departamento en que vivía. Se desnucó al ser aprisionado por las puertas eléctricas. Después que ocurrió esta tragedia familiar, a los nietos se les alejó el Bester. Francisco era el nieto más querido, su preferido. Más allá de lo increíble que pueda parecer esta historia, lo cierto es que el poder de la maestra Gordillo no se terminó con el sexenio de Cedillo. A partir de entonces, este aumentó hasta alcanzar niveles más y más altos. Primero con Vicente Fox, cuando hizo amistad con Marta Sagún y operó desde la Cámara de Diputados las propuestas de reforma constitucionales, y luego con Felipe Calderón, a quien, incluso antes que su partido, el PAN, la maestra le levantó la mano como ganador de la campaña presidencial en julio del 2006. Con los gobiernos panistas más que con los de filiación priista, el poder de la maestra se ha acrecentado y extendido mucho más allá del CENTE. Su influencia ha alcanzado tanto a gobernadores del PRI como del PAN, llegando hasta la Secretaría de Educación y Seguridad Pública, así como el ISSSTE y la Lotería Nacional, donde ha ubicado a sus incondicionales, e incluso durante el periodo de mayor tragedia para el Bester Gordillo, cuando pisó la cárcel por varios meses, ella siguió gozando de riquezas y privilegios, mismos que hasta la fecha siguen siendo una realidad. ¿Cómo crees que la gran maestra pague todos los beneficios que ha adquirido con el dominio de esoterismo y magia negra durante toda su vida? Déjamelo en la caja de comentarios. Yo soy Toxidia y nos vemos la próxima semana.